Hoy es un día especial, hermanos. Hoy es el día en que la iglesia celebra la entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Este es un domingo que es conocido en el ámbito cristiano, evangélico, eh, católico, todo lo que ustedes quieran hablarle, como el Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. ¿Por qué Domingo de Ramos? Esto sería una buena pregunta. Algunos tienen ya las respuestas, pero en la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, toda la multitud que estaba allí viéndole entrar montado sobre un pollino, es decir, un burrico, vamos a decirlo así, tendían sus ramos delante del Señor para que el Señor entrara como un rey a Jerusalén. Era la costumbre. Y así lo estaban recibiendo al Señor de esta manera. Y hoy cuando el mundo cristiano da inicio a esta celebración conocida también como la última semana del ministerio terrenal de nuestro Señor, o la Semana Santa o la Semana de la Pasión, como también hemos escuchado, podemos decir que hoy es el principio del fin del ministerio terrenal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un día como hoy fue el principio del fin del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. A partir de este día comenzaron a ocurrir una serie de eventos que vamos a estar viendo también en la próxima cumbre, que será el viernes que viene, así que le estamos invitando para que usted esté con nosotros en la cumbre de oración que tendremos el próximo viernes, donde vamos a estar hablando sobre todos estos eventos que ocurrieron durante la semana de la pasión de Cristo. Pero en la entrada triunfal, cuando el Señor entra a Jerusalén triunfante, las multitudes vinieron y la aclamaban y toda la multitud estaba alrededor de ellos. La Biblia nos dice que Jesús y sus discípulos se dirigían ya de antemano hacia Jerusalén y Jesús había hablado acerca de esta celebración y de todo lo que iba a acontecer en Jerusalén. Era la Pascua. El objetivo era llegar a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. ¿Y qué cosa era la fiesta de la Pascua? Era como la fiesta para nosotros o para esta nación, la fiesta de independencia del 4 de julio. La independencia de los Estados Unidos. Ellos celebraban la independencia de la esclavitud del pecado, de la esclavitud que tenían allí en Egipto, cuando por medio del caudillo Moisés, Dios libera a su pueblo y en ese momento celebran la Pascua, como una celebración de la liberación de Dios, de la esclavitud que habían sido objeto del pueblo de Israel durante muchísimos años. Y fue el momento de la liberación completa donde salen de Egipto triunfantes. Y a partir de ese entonces la celebración de la Pascua se convirtió en una fiesta de celebración de la salida de la esclavitud de Egipto. Había muchos elementos que formaban esa Pascua y habían elementos que daban al traste o apuntaban al sacrificio de Cristo. Cuando en la Pascua se sacrificaba un cordero perfecto, cuando las puertas allí de aquellos que estaban en Egipto tuvieron que ser marcadas con la sangre del cordero para no conocer la muerte. Esas similitudes eran tipo de Cristo, donde hoy podemos ver en Cristo la sangre derramada del cordero que limpia de pecado y nos libra también de la muerte, mostrando de esta manera que había un sentido único para traer esperanza al pueblo que confiaba en el Cordero de Dios, que estaba ahora entrando triunfante a Jerusalén. Ya no había necesidad, a partir del momento del sacrificio de Cristo en esta última semana, de un nuevo sacrificio de un Cordero Pascual, para así ser redimidos, para así ser perdonados, porque el Cordero perfecto de Dios entraba a Jerusalén triunfante para llevar adelante su propósito, que era morir en una cruz, resucitar al tercer día para redimir al hombre de su pecado, todo aquel que confiara en él. Por eso es que mismo Jesús, cuando entra a Jerusalén, estaba trayendo una palabra de esperanza a cada uno de los habitantes de aquel lugar. Pero ya había dicho Jesús todo lo que le habría de acontecer en aquel lugar. Cuando usted va a Mateo capítulo 20, versículos 17 y 19, de 17 al 20, de 17 al 20 la palabra de Dios nos habla acerca de lo que estaba aconteciendo sobre Jesús y sobre todas las personas que estaban a su alrededor y cómo Jesús habla acerca de esto.
Cuando vamos allí al pasaje de las Escrituras, en Mateo capítulo 20, la Escritura nos dice, a partir del versículo 17, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado por los principales sacerdotes y los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Aquellas palabras el Señor las dijo muchos días antes, algunos días antes de entrar a Jerusalén, algunos días antes de ser entregado, algunos días antes de ser crucificado. Pero el Señor estaba claro de todas aquellas cosas y que todo aquello era necesario que le aconteciera. Era un momento difícil para Jesús. Él sabía que el camino que llevaba era un camino directamente de muerte. Era un camino de sufrimiento. Él sabía que iba a adentrarse a un lugar donde le estaban esperando para matarlo. Yo no estoy seguro y estoy completamente, casi convencido de que si usted sabe que hay alguien esperando para tomar su vida en un lugar, aun cuando sabe que hay un propósito sublime con su vida, usted hace todo lo posible por cambiar el curso o cambiar el camino por donde va. Pero Jesús no cambió el camino. Jesús sabía que el camino donde iba era un camino donde lo iban a llevar ya a su final. Y él sabía que era el momento preciso para completar toda la obra del ministerio el cual había sido llamado a hacer. Era un momento difícil. Era un momento donde su propia vida iba a ser la que iba a rescatar a muchos, a todos aquellos que en él confiaran. Pero sabía también que el sufrimiento iba a tocar allí de forma muy particular su vida. De hecho, días después en Getsemaní, el jueves, en la noche cuando oraba en Getsemaní, decía, mi alma está angustiada hasta la muerte. El Señor estaba angustiado, sentía tristeza. Había carga en su corazón por todo lo que iba a acontecer, porque él comprendía, sabía, entendía todo el dolor, tormento, sufrimiento que iba a padecer en su condición humana. Él lo sabía todo, hermanos. Todo lo sabía. Y eso es algo triste. Cuando pienso ahora en la muerte de todas estas personas que estaban en este lugar, en República Dominicana, ninguno de ellos pensó que aquel lugar iba a venir abajo. Ninguno pensó, porque si hubieran sabido, ninguno hubiera ido a esa fiesta. Ninguno hubiera estado allí. No hubieran sido tontos de ir a un lugar donde saben que iba a acabar con su vida. Pero Jesús no fue tonto. Él sabía que iba a entrar a Jerusalén y era el lugar donde iban a acabar con su vida. Pero era necesario que esto aconteciera. El Señor sabía todo el dolor que iba a venir sobre él, pero él sabía que era necesario llevar adelante este plan. Este no era el momento de buscar soluciones. Jesús no trató de buscar soluciones. Por eso en Getsemaní cuando ora solamente dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero vuelve a decir aquellas palabras que nos llenan a nosotros de esperanza también y de sentido común cuando oremos. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay que tener sentido común cuando pedimos al Padre, cuando pedimos a Dios. No es el momento de cambiar la historia, es el momento de que Dios cumpla su plan sobre nosotros. Y ese era el momento en que Dios iba a cumplir su plan sobre el Hijo. Cuando Él iba a entrar y toda la obra se iba a consumar en Él. Pero en Getsemaní también rogó de esta manera. Esto era el momento entonces de hacer cumplir la palabra, tal como lo decía el profeta Zacarías en el capítulo 9 de su profecía, versículo 9, cuando dice allí, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Era necesario que esta escritura se cumpliera. Y así se cumplió. El Señor iba a entrar a Jerusalén montado en un pollino, hijo de asna. Y allí iba a cumplir tal como estaba la profecía dicha, así se cumpliría. No había cambio, no era el momento de cambiar la escritura, era el momento de cumplir la escritura.
Era el momento de cumplir el plan de Dios. Desde allí envió, dice la Escritura, a 2 de sus discípulos para que mandaran a buscar aquel pollino. Y cuando llegaron a la casa, el Señor le dio instrucciones y le dijo, si alguien le preguntare para quién es, ustedes solamente van a decir, el Señor lo necesita. Cuando desataban exactamente el pollino, eso fue lo que sucedió. Y ellos respondieron, porque el Señor lo necesita. Y no pasó nada más. ¿Se imagina usted por un momento de que usted llega a una casa sin avisar y que de pronto comienza a llevarse las cosas y dice, no, el pastor lo necesita? ¿Y quién es el pastor? Pero el Señor todo lo tenía calculado. La profecía se iba a cumplir tal como estaba allí, justamente a la letra. No se iba a cambiar nada. No sé si el Señor se le apareció al dueño del pollino o el Señor mismo Jesús había hablado con anterioridad con aquel señor y le había dicho, vendrán a buscarlo. Yo enviaré por buscarlo, pero necesito que tú desates o dejes la oportunidad para que vengan y tomen y vendrán en mi nombre. Y así sucedió. Sucedió. El Señor se montó en aquel pollino y así entra. Cuando lo trajeron, le echaron los mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús encima y mientras iba a paso, muchas personas tendían sus mantos en el camino, también allí sus pencas para que caminara sobre ellos. Y esto era muestra de que la profecía se cumpliría al pie de la letra. No había un cambio. Todo era necesario que se cumpliera de la forma que estaba escrita. No podía variarse. Hoy queremos variar la escritura. Hoy queremos usar la escritura basado en mi necesidad. Queremos predicar la escritura basado en la necesidad de la gente. No es la escritura un libro para que nosotros lo acomodemos a nosotros mismos. Es un libro que trae esperanza en medio de nuestras necesidades. Pero es lo que dice la escritura. Así es como es. Si la escritura me dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, entonces la escritura lo dice. Y yo vengo al Señor, trabajado y cargado, Señor, en tus manos estoy. Vengo a buscar descanso en ti. ¿Hallarás descanso? Sí, hallas descanso. ¿Hallarás la paz del Señor? Sí, la hallarás. Venir a mí. Venir a mí es un llamado para todos aquellos que estamos pasando por momentos difíciles, por momentos que muchas veces lo que queremos es que pase ya el día para ver cuál es la esperanza que traerá el nuevo día. Así vivimos muchos hoy, pero sabemos que la escritura se cumplirá. Por eso hay un primer principio que podemos extraer de estas palabras que hemos dicho. El plan de Dios siempre es infalible, hermanos. El plan de Dios siempre es infalible. Esto es un principio que nunca podemos olvidar. Cuando leemos la entrada triunfal del Señor, usted tiene que estar consciente, como dice este principio, que su plan no cambia. No cambia. Su plan no tiene errores y la palabra infalible significa que es un plan sin equivocaciones. Jesús no se equivocó al entrar a Jerusalén sabiendo que iba a morir. Algunos pudieran dicho, y no había otra manera. No había otra manera. No pudiera haber hecho un sacrificio diferente. No había otro sacrificio. ¿Por qué lo mataron? Porque era necesario que se cumpliera la escritura. Su plan era infalible. No hay equivocaciones. Será de esta manera. Hoy no podemos nosotros pensar de que los planes pudieran haber cambiado. Como cuando se dice de que si Judas no, era el hijo de perdición. El plan de Dios y la escritura lo dice. Y si lo dice la escritura es como está escrito. No somos nadie para cambiar el plan de Dios. El plan de Dios era de esta manera. Y este era el principio. Y este principio es aplicable en todo lo que Dios ha dicho y ha prometido. Todo lo que Dios ha dicho se cumplirá sin equivocaciones. Él dijo, vendré otra vez. Y se cumplirá sin equivocaciones. Él vendrá otra vez. Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y así acontecerá. No hay equivocaciones. Cuando usted cree en el Señor Jesucristo, usted es salvo. Y no hay equivocaciones de parte de Dios. Su palabra es inquebrantable, insustituible. No hay equivocaciones, es infalible. Dios no se equivoca. Era necesario que entrara a Jerusalén. Era necesario que Él llegara. Era necesario que se encontrara con esta situación donde iba a ser
maltratado, donde él iba a sufrir. Todo esto era necesario que aconteciera. Su entrada sería así, en un pollino animal de carga, y así sucedió, tal como estaba escrito, ni más ni menos. ¿Quiénes somos nosotros para cambiar el curso de la historia? ¿Quiénes somos nosotros para pensar que tenemos la habilidad de hacer algo diferente con lo que Dios ha hecho? Nosotros solamente somos instrumentos del Dios eterno para vivir en este mundo tal como Dios espera. Cuando llegaron a la bajada, dice la Escritura, cerca del Monte de los Olivos, toda la multitud que le seguía comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Cuando ellos estaban viendo a Jesús, pienso que estaban pensando en aquel hombre, porque muchos no comprendían su divinidad, solamente aquellos que andaban con él, aquellos que fueron sus discípulos comprendían quién era y todavía algunos tenían dudas. Como cuando se apareció y Tomás decía, para creerlo tengo que verlo. Es decir, que habían dudas. Muchos tenían dudas. Imagínense las multitudes. Las multitudes lo único que podían ver en Jesús era, este es el hombre que hacía milagros. Venía de parte de Dios, es milagrero. Este fue el hombre que resucitó a Lázaro. Este es el hombre que sanó al enfermo. Este es el hombre que dio vista al ciego. Este es el hombre que ha hecho grandes obras, que sacó demonios de un hombre que estaba allí cruzando de tumba en tumba en Gadara. Este es el hombre, sí, este es el hombre. Ahora entraba a Jerusalén. Ninguno pensó lo que iba a pasar después, pero el Señor lo sabía. Ninguno de ellos pensaban que era el fin del ministerio terrenal de Cristo. Ninguno lo sabía, pero el Señor lo sabía. Y el Señor había alertado a sus discípulos y se lo había dicho. Es necesario que esto acontezca. Pero el tercer día resucitaré. Me levantaré de entre los muertos. La tumba no me va a encerrar. Pero es necesario que yo sea maltratado, que yo sufra, que yo sea crucificado. Todo esto es necesario que acontezca. Pero las multitudes viendo al hombre, aquel hombre que venía, que había hecho tantas obras, juntamente con sus discípulos que sí conocían a aquel hombre que había compartido con ellos, durante 3 años, gritaban, bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Bendito el que viene. Juan nos dice que grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y decían, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Así lo dice Juan. El Rey de Israel. Había un reconocimiento público de quién era Jesús. Pero todas aquellas multitudes veían a Jesús que entraba a Jerusalén como el Rey que venía a quitar a los romanos y el trono de Herodes. Pero Jesús no venía a eso. No era el rey que ellos esperaban. No era el rey que ellos esperaban. Por eso que cuando entraron y aquella multitud que gritaba y decía, Hosanna al rey, que vieron que no era el rey que ellos esperaran, muchos, yo no puedo decir absolutamente todos, después de gritar, Hosanna al rey que viene, gritaron, crucifíquenle. Increíble, hermanos. Increíble. ¿Cómo es posible que pueda ocurrir un cambio tan repentino entre un grupo de personas que en un instante estaban diciendo, este es el hombre mejor, este es el hombre que viene a liberarnos, este es el rey, este es el que viene a hacer esto? Y de pronto, cuando ven la esencia de aquel hombre que no vino a cumplir sus propósitos, porque no era el propósito del hombre que Cristo viniera a quitar el reino. Es decir, no era el propósito de Dios que Cristo viniera a quitar el reino de Herodes, sino que viniera para salvar a los hombres. Cuando vieron que venía con otra agenda, gritaron, crucifíquenle. Y aquí hay un segundo principio que yo quiero que usted y yo también comprendamos. El carácter de muchos hombres puede variar según las circunstancias. ¿Es cierto o no? El carácter nuestro puede variar según las circunstancias en que nos movemos. Hoy podemos pensar de una manera y al otro día, después de haberle dicho a una persona, te aprecio, te amo, tú eres mi amigo, al otro día se olvidó de todo. Increíble.
por cualquier situación que pudiera haber ocurrido. Por una parte gritaban alabanzas y 4 días después gritaban crucifícales. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cuán fluctuantes somos? Hoy hablamos maravillas de una persona y el siguiente día cambiamos. Hoy estamos hablando cuán importante es una persona para nosotros y al otro día ya no significa nada. ¿Cómo es posible que ocurra eso en el corazón del hombre? El Señor sabía que eso pasaba en el corazón del hombre y por esas cosas que el hombre tiene en su corazón, venía a morir. Increíble. Yo a veces pienso en todo esto y yo digo, Señor, ¿qué viste tú en mí para salvarme? No, Él no vio nada bueno en mí. Yo quiero que tú comprendas eso. Si usted en algún momento piensa que el Señor vio algo bueno en usted para que Él le salvara, usted está en un error. Él te salvó porque no vio nada bueno en ti. Y porque usted se dio cuenta de que usted necesitaba del Salvador. Porque en algún momento de nuestra vida, si llegamos a pensar que somos algo bueno para merecer la bondad de Dios, eso es lo que nos aleja más de Él. Eso nos aleja más de Él. Porque Él vino a salvar, Él vino a buscar lo que se había perdido. Y nosotros estábamos perdidos. Estábamos perdidos y por esa actitud nuestra, esa actitud fluctuante, ese carácter nuestro que es como la onda del mar que es arrastrada por el viento y esa onda del mar como dice que es el hombre de doble ánimo, por ese hombre de doble ánimo, por esas mujeres de doble ánimo fue por la cual vino a morir Cristo, por mí, por ti. Por eso entra a Jerusalén. Porque Él conocía exactamente del carácter de los hombres y sabía que aquellos que estaban diciendo algo tan honorable como que tú eres el rey que vienes a salvarnos, ahora iban a gritarle, ahora crucifiquen al rey y suelten al malvado ladrón, a Barrabás. Increíble. Comparar al... Yo miro esto y digo increíble, estoy repitiendo esta frase porque para mí era increíble verme yo en un grupo y de pronto ver a alguien que justamente estaba siendo condenado y ver a alguien injustamente condenado. Yo no hubiera gritado crucifíquenle. Nada más que por mi pensamiento, aún sin ser cristiano, por el pensamiento mío de la connotación de justicia que puede haber en mi mente. Hoy, con mi pensamiento actual, quizás yo estaba allí con ellos, con el pensamiento de ellos, y hubiera dicho lo mismo. Pero con mi pensamiento actual, el sentido de justicia mío me dice que no. ¿Cómo voy a condenar a una persona injustamente, a una persona que no ha hecho nada? ¿Cómo puedo yo decir, maten a alguien cuando el culpable está a su lado y el que merece la muerte? Y decir, suelten a ese que es un malhechor y mata a este que es justo. Hermanos, póngase a pensar solamente de que esto era necesario que aconteciera. No era de otra manera. No era de otra manera. Tenía que ser de esa manera. Ante la algarabía de la multitud que gritaba, Hosana al Señor, los fariseos se acercaron y dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Los religiosos de la época estaban tratando de mantener la calma. Los bautistas estábamos tratando de mantener la calma. Oye, no. Reprende a tus discípulos. Y el Señor le da una respuesta muy contundente diciendo, si ellos callan, las piedras hablan. Si ellos callan ahora, las piedras hablan. Es mejor que hablen ellos. Es mejor que clamen ellos. Y estando Jesús cerca de la ciudad, verla, dice la Biblia, que lloró sobre ella. Lloró sobre Jerusalén, no creyendo en el Mesías, porque aquella ciudad estaba completamente alejada y estaba viendo en Cristo lo que no era. Dice que sus ojos estaban encubiertos. La ciudad tenía todos sus ojos encubiertos para que no pudieran darse cuenta de ese momento de la visitación de Dios por medio de su Hijo. No podían divisar que aquel era el Hijo de Dios, el Mesías. No podían entender que la Escritura se estaba cumpliendo en la entrada triunfal, que el Rey venía y era un principio de esperanza para Israel, pero Israel no pensó que ese era su Mesías. Nunca pensó que ese fuera su Mesías. De hecho, todavía esperan su Mesías.
Todavía esperan su Mesías. Y allí dice la Biblia que Jesús llora sobre Jerusalén. Su compasión hizo que de sus ojos brotaran lágrimas. 2 veces solamente lloró Jesús en su ministerio terrenal, recogido por la palabra de Dios. La palabra de Dios habla de 2 momentos cruciales en la vida de Jesús que Jesús lloró. Uno fue cuando murió su amigo Lázaro, que hacía 4 días que había muerto. Y aún sabiendo que hacía 4 días que estaba muerto y sabiendo que lo iba a resucitar, lloró. Por eso cuando perdemos algún familiar y alguien llega y te dice, no llores que lo vas a ver en el cielo. No, es un momento duro. Hay una separación. Y el hecho de llorar por alguien que uno ama y que estás pasando por un momento de tristeza porque ya no va a estar acá, eso no quiere decir de que tú no tengas esperanza en verlo. Tú esperas volver a verlo. Y eso es lo que nos consuela. Pero el dolor está ahí porque hay una separación. Con alguien que tú viviste, con alguien que compartiste y de pronto ya no estará más allí contigo. Entonces había dolor. Jesús sabía que Lázaro vendría nuevamente en sí. Y Jesús llora por ellos, por el perdón. Pero también Jesús llora por Jerusalén. Y llora porque ellos tenían ceguera espiritual. No podían divisar al Mesías. No podían ver al que venía. Y un día el Señor sí lo pronosticó y lo predijo en la propia Escritura, que sí lo iba a reconocer. Pero en aquel momento, cuando viene por primera vez, toda Jerusalén estaba en ceguera total. Cuando usted va a Mateo capítulo 24, si usted tiene Biblia puede buscarlo. Que habla del momento en que Jesús lamenta a Jerusalén y le dice allí en el capítulo 23, los versículos de 37 a 39. Si usted se da cuenta, está hablando del momento de Jerusalén. Y cuando dice la Escritura, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? No quisiste. No estabas listo para esto, Jerusalén. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Jesús estaba profetizando lo que ocurrió a partir del capítulo 24, la destrucción de Jerusalén en el año 70, donde no quedó piedra sobre piedra. Ya Jesús estaba pronosticando todo lo que iba a acontecer. Su ceguera, su desobediencia, los llevó a ellos a su propia destrucción. Ellos no reconocieron al Mesías, no vieron en Cristo el Salvador, pero continúa el pasaje diciendo, porque os digo que desde ahora, desde el momento en que Cristo estaba allí con ellos, le dice, no me veréis. Ustedes no me van a ver más. Cristo sabía que iba a ser crucificado, iba a ser allí sepultado, el tercer día iba a resucitar, iba a ascender a los cielos y ellos no lo verían más. De hecho, todavía los judíos siguen diciendo, esperamos al Mesías, esperamos al Mesías. Se levantará un Mesías. Y algunos creen también que muchos serán engañados cuando venga el anticristo. Y dice la Escritura aquí en este versículo, y no me veréis hasta que digáis. En el momento de su entrada triunfal no lo dijeron. Dijeron y después crucifíquenle. No lo reconocieron como el rey. Y el Señor le dice, no me van a ver más hasta que nuevamente regrese. Y ustedes digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y eso será en su segunda venida. Cuando el Señor venga por segunda vez, entonces aquel remanente que Dios se guarde del pueblo de Israel dirá, bendito el que viene en el nombre del Señor. Reconocerán al Mesías, reconocerán a aquel que vino, que ascendió y que ahora vendrá por segunda vez. Maranata, el Señor viene. Por eso es que esperamos con gloria, con esperanza, con expectación la segunda venida del Señor. La entrada a Jerusalén fue el principio del fin de su ministerio terrenal. Pero su segunda venida será la venida en gloria para reinar por siempre sobre su pueblo.
Hoy nosotros tenemos la esperanza y la expectativa que un día Cristo vendrá. Él lo prometió y se cumplirá. Él no es hijo de hombre para no cumplir lo que ha prometido. La entrada del Señor entonces marcó ese principio. Pero cuando vengamos allí a la cruz y veamos toda la obra que Él hizo, su muerte, cómo cargó la culpa de nuestros pecados, cómo la condenación nuestra la llevó Él sobre su cuerpo. Luego veremos en Cristo esa resurrección en la cual hemos creído y un día, después de haber sido hechos libres por medio de la obra redentora de Cristo y hemos creído en su sacrificio por nosotros que nos limpia de todo pecado, un día nosotros le veremos cara a cara. Y si usted no está vivo para entonces, en el sentido terrenal, usted estará en la presencia del Señor porque usted ha partido de este mundo y le veremos cara a cara. Como esa canción de Marcos Vidal que me encanta, dice, solamente déjame mirarte cara a cara. Déjame mirarte cara a cara, Señor. Yo tengo tantas preguntas para hacerte. Yo tengo tanto que decirte. ¿Por qué? ¿Por qué tantos? ¿Por qué que yo no tuve respuesta en esta tierra? Pero un día estaremos ante su presencia y le veremos cara a cara. Por eso no puedes olvidar nunca, hermano, que en medio de todo lo que estamos viviendo, en medio de tus necesidades, en medio de tus problemas, vemos a un Señor entrar a Jerusalén. Y hay un primer principio que hemos visto hoy. La palabra de Dios es infalible, se cumplirá. Nada de lo que nosotros queramos cambiar será cambiado porque el plan de Dios será hecho. Será hecho. Y hoy usted y yo debemos tener esperanza en el Señor. Debemos confiar en el Señor, que el Señor no nos va a abandonar. El Señor no nos va a echar a un lado. Aquel mismo Señor que entró a Jerusalén, que fue crucificado y resucitó, ese mismo Señor que hoy sigue intercediendo por nosotros, aun cuando nosotros somos de carácter fluctuante. Aun cuando usted y yo, según las circunstancias, nos movemos. Hoy tenemos esperanza en Cristo. Hoy comienza una semana gloriosa. Pero esta semana gloriosa no es solamente para el día de hoy, es para celebrarla siempre. Cuando salgamos de aquí pensemos, Señor, ¿estoy viviendo yo para honrarte a ti en todo lo que hago? ¿Estoy viviendo yo para glorificarte a ti en todo lo que digo? Señor, ayúdame. Porque yo no sé, quiero ser una persona con carácter fluctuante. Yo no quiero que las circunstancias de la vida me lleven de un lugar a otro. Yo confío en ti y tu palabra es verdad, es infalible. No cambia. No tiene errores. Por eso puedo depositar mi confianza, mi esperanza en ti. Cuando todo se desborona a tu alrededor, recuerda siempre que Él nunca, nunca caerá. Y eres la única roca por la cual o en la cual usted puede estar firme. Entonces, mi querido amigo y hermano que estás acá, no importa lo que estés pasando, el mismo Señor que entró a Jerusalén y sabía lo que iba a acontecer, es el mismo Señor que conoce ahora tus problemas y sabe lo que va a acontecer. Confía en Él y Él hará. Que el Señor les bendiga a todos. Nos ponemos en pie para orar y así concluimos. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo en que podemos recordar tu obra redentora, tu entrada triunfal a Jerusalén. Hoy pedimos tu bendición para tu iglesia, Señor. Bendice a tu iglesia. Guíanos siempre a tu verdad. Perdona aquellos pecados que hemos cometido, Señor. Y que nosotros podamos vivir confiados de que tu palabra se cumple de forma cabal. Tú no fallas, Señor, aun cuando nosotros somos infieles. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias.